Buenos días, Magister. Stephanie Cuyuch. Esta vez le voy a hablar sobre el tema de Spring. ¿Qué es Spring Boot? Para entender el concepto, primero debemos reflexionar sobre cómo construimos aplicaciones con Spring Framework. Primero, pues se seleccionan los jars con Maven. 2, se crea la aplicación. 3, pues se despliega en el servidor. Fundamentalmente, existen 3 pasos a realizar. El primero es crear un proyecto Maven Gather y descargar las dependencias necesarias. En segundo lugar, desarrollamos la aplicación y en tercer lugar, la desplegamos en un servidor. Si nos ponemos a pensar un poco a detalle en el tema, únicamente el paso 2 es una tarea de desarrollo. Los otros pasos están más orientados a la infraestructura. Spring Boot. Spring Boot nace con la intención de simplificar los pasos 1 y 3 ya mencionados y que nos podamos centrar en el desarrollo de nuestra aplicación. El enfoque es sencillo y lo entenderemos realizando un ejemplo. Para ello nos vamos a conectarnos al asistente de Boot. El asistente intuitivo, elegimos el package al que queremos que nuestras clases pertenezcan, elegimos el nombre del proyecto y por último las dependencias, como pueden ver acá. Eso sí, ya no se trata de elegir YAR por YAR, sino qué tipo de aplicación deseamos. En este caso voy a construir una aplicación Spring MVC y elijo la dependencia web. Pulsamos eh, generar proyecto y nos descargará un proyecto Maven en formato zip. Descubrimos el proyecto y este es su contenido. Una aplicación de Spring con estructura Maven totalmente configurada. El siguiente paso es usar un Maven y escribir en línea de comandos, donde se colocará mvn espacio eclipse eclipse. Esto convertirá el proyecto de Maven en un proyecto para Eclipse que podamos abrir con el editor. Vamos a ver el contenido de la clase Hola Spring Boot Application de Java. Esta clase es la encargada de arrancar nuestra aplicación de Spring. A diferencia de un enfoque clásico, no hace falta desplegar en un servidor web, ya que, ya que, es, ya que Spring Boot provee de uno. Vamos a modificarla y añadir una anotación. Recordemos que la anotación arroba component scan escanea los packages, buscando clases de Spring Framework puede inyectar. En este caso vamos a construir un controlador de Hola Mundo. Es momento que es este, mira, de acá. Ese es el controlador de Hola Mundo que se crea. Y en ese momento es momento de ejecutar nuestra aplicación como una aplicación de consola. Eso abrirá un servidor web y de ahí es que accederemos a la URL. ¿Cuáles son las ventajas y metas de Spring Boot? Spring Boot ofrece las siguientes ventajas. Sus desarrolladores. Fácil de entender y desarrollar aplicaciones de primera. Aumenta la productividad. Reduce el tiempo de desarrollo. ¿Cuáles son sus metas? Spring Boot está diseñado con los siguientes objetivos. Para evitar la configuración completa de XML en Spring. Para desarrollar aplicaciones de Spring listas para producción de una manera más fácil, para reducir el tiempo de desarrollo y ejecutar la aplicación de forma independiente, ofrecer una forma más fácil de comenzar la aplicación. ¿Cuáles son las características y beneficios de Spring? Proporciona un formato flexible de configurar Java Beans, configuraciones XML y transacciones de base de datos. Proporciona un potente procesamiento por lotes y gestiona puntos finales REST. En Spring Boot todo se configura automáticamente, no se necesitan configuraciones manuales. Ofrece aplicaciones de resorte basada en anotaciones. Facilita la gestión de dependencias. Incluye contenedor de servlet incorporado.
¿Cómo funciona Spring? Spring Boot configura automáticamente su aplicación en función de las dependencias que ha agregado al proyecto mediante la anotación @enable autoconfiguration. Por ejemplo, si la base de datos de MySQL está en un classpath, pero no ha configurado ninguna conexión de base de datos, Spring Boot configura automáticamente una base de datos en memoria. El punto de entrada de la aplicación Spring Boot es que la clase contiene la anotación @Spring Boot Application y el método principal. Spring Boot escanea automáticamente todos los componentes incluidos en el proyecto mediante la anotación @component and scan. ¿Cuáles son los arrancadores? Manejar la gestión de dependencias es una tarea difícil para grandes proyectos. Spring Boot resuelve este problema al proporcionar un conjunto de dependencias para conveniencia de los desarrolladores. Por ejemplo, si se desea utilizar Spring y JPA para el acceso de la base de datos, es suficiente si incluye la dependencia Spring Boot, Starter Data-JPA en su proyecto. Tengamos en cuenta que todos los arrancadores de Spring Boot siguen el mismo patrón de nombres, Spring-Boot-Starter- y lo que se vaya a incluir, donde indica que es un tipo de aplicación. La configuración automática de Spring, pues ya mencionamos, se hace con el Auto-Configuration, donde configura su aplicación Spring en función de las dependencias ya que agregó en el proyecto. Por ejemplo, si la base de datos está en la ruta de clase, pero no ha configurado ninguna conexión de base de datos, Spring configura automáticamente una base de datos en memoria. Para este propósito es necesario agregar @enable configuration anotación o @Spring Boot application anotación a su archivo de clase principal. Luego su aplicación Spring Boot se configura automáticamente. El punto de aplicación de Spring Boot. El punto de entrada de la aplicación Spring Boot es que la clase contiene la anotación @Spring Boot Application. Esta clase debería tener el método principal para ejecutar la aplicación Spring Boot. La anotación @boot application incluye configuración automática, escaneo de componentes y configuración de arranque de Spring. Si agrego la anotación @Spring Boot Application a la clase, no necesita agregar la anotación @enable autoconfiguration, @component scan y @Spring Boot configuration. La anotación @Spring Boot Application incluye todas las demás anotaciones. Aquí se ve un ejemplo, se puede observar el siguiente código para una mejor comprensión, donde se hacen las anotaciones que habíamos mencionado y de la clase main. Eso sería todo de la presentación y acá pues le muestro, ¿verdad? Esta es la página, Spring fue creado por la empresa Pivotal. Sinceramente me sorprendió que vi distintas clases de Spring. Si se da cuenta, pues esta fue la que hablé la primera. También hay un Spring de Framework que fue el primero que hablé. Está para data, para cloud, para securities, para sesión, integraciones, REST, batch. Toda esa documentación se encuentra acá para el shell y todo. Esta página, si está en inglés, puede ser traducida, pero sí, al menos los proyectos como esta, sí, todos están en inglés. Tiene lo que son guías también. Igual, todo está en inglés, pero sí se puede traducir la página y lo que es su blog. Eso sería todo. Gracias.